La popular serie de Star Televisión, Yalsapkn, continúa apareciendo ante la audiencia con sus nuevos episodios. La serie, protagonizada por Afra Sarasoglu, Mert Ramazan-Demir y Çetin Tekindor, deja huella en las redes sociales con cada episodio. En la serie, que se transmite los viernes por la noche, sigue siendo un misterio de quién está embarazada Pelin. Si bien se hicieron muchas acusaciones sobre el padre del bebé de Pelin, el impactante detalle llegó a la agenda como una bomba. Las palabras de Pelin, "si esa mujer habla, todo habrá terminado", se convirtieron en un acontecimiento. Entonces, ¿de quién está embarazada Kingfisher Pelin? ¿Ferit o Abidin son el padre del hijo de Kingfisher Pelin? Aquí está el padre del bebé y el resumen del nuevo episodio. A la serie Yalsapkn, que se ha hecho un nombre tanto por su trama como por su reparto, le gusta mantener a sus espectadores en suspenso creando misterios sobre algunos temas. El tema que se viene preguntando desde hace un tiempo es quién es el padre del hijo del personaje Pelin, quien se presenta ante Ferit embarazada. Aunque Pelin dijo que estaba embarazada de Ferit, el impactante detalle confundió las mentes una vez más. Tras las palabras "si esa mujer habla, todo habrá terminado" en el nuevo episodio, se ha acelerado la investigación sobre quién es el padre del bebé de Pelin. Entonces, ¿quién es el padre del embarazo de Kingfisher Pelin? ¿El hijo de Kingfisher Pelin es de Ferit o de Abidin? La serie de televisión de Star Televisión Yalsapkn, que se presenta a sus espectadores todos los viernes por la noche, es seguida con interés en su segunda temporada. El famoso psiquiatra doctor basada en la historia de Gülseren Budayıcıoğlu, la serie está adaptada a la pantalla y reúne a Afra Sarasoglu, Mert Ramazan-Demir y Çetin Tekindor en los papeles principales. En la segunda temporada, la emoción aumenta gradualmente con la inclusión de Turgut Tunsalp, Binur Kaya y Taro Emir Tekin en la historia. Con la eliminación del obstáculo Pelin, las preguntas sobre si Seyran y Ferit harán las paces, si tendrán hijos o si su historia terminará, pasaron a primer plano cuando se produjo un acontecimiento repentino. Los personajes de Pelin, interpretado por Buse Karaman, y Zerrin, interpretado por Toprak Sağlam, regresaron a la serie. Cuando Pelin apareció de repente ante Ferit, embarazada, trajo consigo muchas especulaciones. ¿Quién es el padre del bebé de Pelin? Los espectadores de Kingfisher comenzaron a hablar sobre el estado de embarazo de Pelin y el padre de su bebé. Esto dio lugar a diversas especulaciones. Ferit tenía una relación de larga data con Pelin. De hecho, la relación entre los dos continuó después de que Ferit se viera obligada a casarse con Seyran. Sin embargo, cuando Ferit se dio cuenta de que estaba enamorado de Seyran, decidió poner fin a esta relación. Eso sí, tras esta decisión la pareja nunca volvió a estar junta. Al darse cuenta de que había perdido a Ferit, Pelin decidió irse al extranjero. ¿Qué pasó cuando ella regresó 6 meses después con el bebé en su vientre? Pelin afirma que está embarazada de Ferit, pero algunas especulaciones y desarrollos en la serie ensombrecen esta afirmación. ¿El padre del hijo de Pelin es Ferit o Abidin? Algunos espectadores afirmaron que Pelin y Abidin tenían una relación misteriosa, y que el bebé en realidad podría ser de Abidin, no de Ferit. Las reacciones de Abidin tras enterarse del embarazo de Pelin causaron confusión. Los espectadores incluso afirmaron que Abidin y Pelin estaban colaborando. Estas acusaciones provocaron un debate que dividió a la audiencia en dos. Algunos espectadores señalaron que no había ninguna escena que demostrara que Pelin, que estaba embarazada de 6 meses, estaba con Ferit y sugirieron que el bebé podría ser de otra persona. Todo terminará. Por otro lado, en el último episodio de la serie Yalsapkn, una mujer llamó a la puerta de la familia Koran. La mujer que quería hablar con Pelin era la madre de la chica que se coló en la habitación de Ferit y lo obligó a casarse con ella. En el tráiler llamaron la atención las palabras de Pelin: "si esa mujer habla, todo terminará". Lo que la mujer confesará si habla es motivo de gran curiosidad. La respuesta a la pregunta de quién es el padre del bebé de Pelin se revelará en los últimos episodios de la serie. Aunque Ferit se vuelve loco cuando descubre que Kazma ha secuestrado a Seyran, le dice a la gente en casa que él está detrás de la decisión de romper, pero aún así no demora en perseguir en secreto a Seyran. Pelin tiene miedo de que Sacide le cuente todo. Cuando Suna está preocupada por Seyran, no puede quedarse en casa y toma medidas con Ferit para encontrar a Seyran. Kaya escucha lo que Ifakat le dijo a Suna sobre Abidin. Kazim le pide a Seyran que salga en televisión y hable sobre los Koran.
Orhan pide ayuda a Ifakat para descartar a Ali Saga. Ferit logra secuestrar a Seyran de Kazm y los dos vuelven a ajustar cuentas. El tráiler del episodio 52 de Yal Sapkn atrae gran atención. En la serie adaptada de una historia real, Ferit realizó un acto heroico al salvar a Seyran de las manos de su padre, pero dejó a Seyran allí solo después de la discusión en la mañana de la noche. Seyran también aceptó la oferta de transmisión en vivo de su padre. Lo que dijo Seyran fue una gran devastación para la familia Koran. Entonces, ¿Ferit y Seyran se divorciarán por segunda vez? ¿Ferit lamerá lo que escupió? ¿Se revelarán los juegos de Pelin? El primer tráiler del episodio 52 de Yal Sapkn se lanzó justo al final de la serie. Seyran participó de la transmisión en vivo y explicó todo, incluso lo que hizo su padre. Dirigiéndose a las jóvenes, Seyran dijo que las jóvenes no deberían creer en los cuentos de hadas. Esta transmisión en vivo, que coincidió con la noche de lanzamiento de la familia Koran, rompió una vez más a Ferit y Seyran. Los espectadores esperan con gran curiosidad ver qué pasará en la serie este viernes. ¿Qué pasará en el episodio 52 de Yal y Sapkini? Ferit asaltará el recinto donde se realiza la transmisión en vivo. Al pedir una cuenta justo al final de la transmisión, Ferit dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Háblame de mí, ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mi abuelo? ¿Cómo puedes hacerle esto? ¿Cómo estás, Seyran? Incluso arriesgué la muerte por ti. ¿Por qué no dijiste esto? ¿Por qué murió mi hermano? ¿Por qué no les dijiste la verdad? ¿Por qué no dijiste la verdad? Respóndeme. No sabes amar y mucho menos ser amado. Sabes, siempre me estabas gritando. Siempre me decías, que Dios te castigue. Dios me ha dado el mayor de los problemas y castigos. Él te dio a mí. Dijo y escupió frente a Seyran. Os dejo en manos de Dios. Haga lo que haga, lo hace bien, dijo y abandonó el lugar. Seyran se quedó helado. No olvides suscribirte a mi canal para más.